Muy bien, libros históricos. Continuamos con el tiempo de la conquista, ahora en el libro de Josué. ¿Sí? Hoy día vamos a ver la lección número 5, justicia y poder. A estas alturas del estudio, ustedes también ya deben haber repasado la lección número 5. Esperemos que lo que se va a desarrollar el día de hoy sea un complemento básicamente a todo lo que ustedes hayan podido revisar, ¿sí? Hoy también vamos a seguir respondiendo preguntas como lo hicimos la semana pasada, preguntas que tienen que desafiar a nuestra fe, porque nosotros estamos estudiando este libro de Josué no meramente para conocer de historia de un pueblo que está en el lejano oriente. No queremos conocer más sobre hechos que han sucedido. Queremos conocer al Dios que tiene el control de la historia. Ese Dios en quien nosotros decimos creer, aquel a quien nosotros hemos depositado nuestra fe por pura gracia, la gracia que hemos recibido de Dios. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ser desafiados en nuestra fe y esperemos que el Señor pueda tocar nuestra mente para abrirnos a estas posibilidades, porque posiblemente la ciencia se encuentre opuesta a lo que hoy día vamos a desarrollar. Vamos a ver, ya hemos visto desde el capítulo 1 al 8, y hoy día vamos a ver 4 capítulos. El capítulo 9, que trata básicamente la historia de Gabaón, que es librado de la muerte. El capítulo 10, la derrota de la Alianza del Sur, de los amorreos. Y el capítulo 11 y 12, que trata sobre la derrota de la Alianza del Norte, que es la Alianza de Javín, y los reyes conquistados también, tanto por Moisés como por Josué. Hasta ahí, más o menos, vamos a desarrollar 12 capítulos hasta el día de hoy, y este tiempo de la conquista del territorio, más o menos, según lo que los historiadores han logrado determinar, es que puede durar entre 7 o 9 años aproximadamente las campañas que desarrolló Josué en el centro, en el sur y en el norte del territorio cananeo. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cómo se encontraba el territorio después de estos acontecimientos? Es necesario revisar nuevamente la geografía, ¿sí? Ya hemos visto que ya había desarrollado Josué una campaña en Jericó, los muros cayeron, y también en Betel, ¿sí? Y Ai, son dos territorios que ya habían sido vencidos. Entonces, también Josué con todo el pueblo de Israel, más o menos como 3 millones de personas, como hemos estado hablándolo, viajaron hacia el norte, ¿sí? Hacia el monte Ebal y el monte Gerizim, y ahí renovaron el pacto y levantaron un altar, ofrecieron holocaustos, ofrecieron ofrendas de paz, pudieron disfrutar como una nación renovando el pacto. Y hemos visto que en la renovación del pacto, la semana pasada, se hizo la lectura de las bendiciones y de las maldiciones. Porque un pacto no es solamente recibir la parte que me conviene. Tengo que estar dispuesto a aceptar también aquellas cosas que supuestamente no me convienen a mí. Pero Dios le dio un pacto a su pueblo y el pueblo lo aceptó. Bendiciones y maldiciones, con todo lo que eso acarrea, ¿sí? El territorio que conquistaron es ese que ustedes ven en color verde. Ya eso era el territorio del lado del Jordán, en el lado oeste del Jordán. Todo eso ya lo había aceptado, o diré, adoptado Israel por haber vencido Jericó, Ai, Betel, y por ende todo su territorio, porque en ese tiempo, también como lo hemos hablado, se trabajaba a través de ciudades-estado. No había como una nación completa, eran pueblos que podrían ser amigos, podrían haber establecido alianzas, pero básicamente eran ciudades-estado. Ai era una ciudad real, Jericó era una ciudad-estado, ¿sí? Y entonces ellos gobernaban, cada ciudad tenía sus propios reyes y sus propios territorios. Josué e Israel ya habían conquistado gran parte de la zona central del lado oeste u occidental del Jordán. Ustedes lo pueden ver ahí, ¿sí?
Continuemos en todo lo que es la geografía. ¿Qué es lo que pasa? Ahora estamos en el capítulo 9. Tienen sus Biblias abiertas en Josué, capítulo 9, verso 1. ¿Qué es lo que dice? Que se expandió la noticia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sucede que Jericó fue derrotada por los israelitas. Cayeron esas murallas de una forma asombrosa, pero esas noticias corrieron a lo largo de todo el territorio. Y ahí también fue tomada, ahí fue destruida, y toda la gente de estas dos ciudades fueron muertas, niños, hombres y mujeres, todos murieron, ¿sí? Las noticias, ustedes lo ven ahí en esa región amarilla, corrieron a lo largo de todo el lado occidental hasta las costas del Mar Grande o el Mar Mediterráneo, que nosotros lo conocemos así, desde el sur de Cades Barnea hasta Sidón, hasta el monte Hebrón, que está en la parte del norte, ¿sí? En todo lo que es la región del Líbano, en Mizpa. Toda la región se llenó de las noticias que Israel había vencido a Jericó, había cruzado el río Jordán de una manera asombrosa, ya había vencido a Ai, y de hecho ellos también sabían lo que había sucedido con Egipto, ¿no? Lo recordarán lo que vimos con Rahab, cuando ella le menciona a los espías que habían escuchado de todas las maravillas que el Dios de Israel había hecho con su pueblo, y es más, que ellos venían a tomar esa tierra por heredad, porque Dios lo había determinado así. Pero ellos definitivamente cuando escuchan estas noticias se llenan de temor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que se forman dos alianzas, una en el sur y otra en el norte. La alianza del sur está compuesta básicamente por 5 reinos, aunque hay otros pueblos que se les suman también posteriormente, pero son 5 reinos liderados por Jerusalén. Jarmut, Laquis, Eglón y Hebrón son las otras ciudades-estado que apoyan a Jerusalén para irse contra Israel. Y en el norte también se forma una coalición, que es, lo vamos a ver más adelante, que se llama la Alianza de Javín. Y ahí está gobernado básicamente o liderado por la ciudad-estado de Azor. Está Aksaf, Sinrón, Madón, la región del Arabá, la región del Mizpa, es decir, que toda la zona de los cananeos, amorreos, jebuseos, eteos, heveos, fereceos, que están en toda la zona norte, hacen una unión para irse también contra Israel. Es decir, que Josué ahora se encontraba en la parte del centro donde está Gilgal y tiene que luchar contra estas dos coaliciones. Las noticias están creciendo rápidamente y estas dos coaliciones se han unido para irse contra Josué y contra Israel. Fama extendida. Vamos desarrollando los temas ahora. Josué 9.1. Si tú puedes ver Josué 9.1, vas a ver que todas las costas, toda la región de las montañas, toda la región de los llanos, las laderas, en el lado occidental, todos se enteraron de lo que había sucedido. Y cuando veía este versículo, yo veía que Dios te hace la fama por las obras que Él puede hacer a través tuyo. Hay fama dentro y hay fama afuera. Dentro de tu propia congregación, Josué se hizo un líder y todo el pueblo comenzó a respetarlo. Y fuera de Israel, Josué fue temido por los pueblos cananeos. Ellos escuchaban de Josué e Israel y entonces los cananeos se tuvieron que unir porque decían, si estamos solos, entonces vamos a ser derrotados. Y cuando tú puedes acercarte de esta manera, entonces tú tienes que preguntarte, ¿cómo es que Josué pudo tener esa fama? Porque su nombre fue engrandecido de una manera extraordinaria en todo ese territorio. Pero es necesario tener obediencia a Dios. Si nosotros mostramos obediencia a nuestro Dios, entonces vamos a recibir la bendición de Dios. Y yo quiero que vayas, por favor,
En Josué 1, 7, 8, vamos a recorrer varias partes del libro de Josué, ahí tienes los versículos. En Josué 1, 7, 8 vemos que Dios le hace una promesa, que iba a estar siempre con él, pero era necesario que él se mantenga fiel a la palabra de Dios, a la ley, que la medite de día y de noche. Entonces él iba a ser prosperado, él iba a recibir la bendición de Dios. Y Josué toma estas palabras muy seriamente y las comienza a cumplir. Si tú ves en el versículo 10, vas a ver que después de recibir esa visión de Dios, entonces Josué inmediatamente se lo transmite a los líderes de Israel. Y si te vas al versículo 9 del capítulo 3 de Josué, vas a ver ahí que Dios le dice, acercaos, o dirá Josué a Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová. No son las palabras que él quería transmitir al pueblo de Israel, son las palabras que él transmitía de lo que había leído, de lo que Moisés había dejado escrito, porque él sabía que esas palabras eran palabras de Dios. Y él lo único que estaba haciendo era transmitirlo. Corre al versículo 3 del capítulo 5. Y Josué se hizo cuchillos afilados. ¿Por qué esos cuchillos afilados? Porque Dios le dijo. Es decir, que Josué, lo que Dios le decía, él lo cumplía. Y lo cumplía a rajatabla. Mira el versículo 14 del mismo capítulo 5. La última parte de ese versículo dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Ya en la semana les hemos mandado una información referente a quién era el príncipe del ejército de Jehová, ¿no? Y Josué se inclina a él y estaba dispuesto a escuchar las órdenes. Él se sometió a la autoridad que venía de Dios. Y esto es interesante, que nosotros vayamos comprendiendo el corazón de Josué, la actitud que él tenía para someterse a lo que Dios disponga. Él no estaba en esa lucha, pero yo pienso, pero yo creo, ¿no? Él decía, ok, Señor, si tú dices esto, vamos por ahí. ¿Y qué es lo que tú más quieres? ¿Quieres que me haga cuchillos? Yo me hago cuchillos. Corre al versículo 18 del capítulo 8, dice, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza. ¿Y qué es lo que hizo Josué? Extendió la lanza. Mira el versículo 35 del mismo capítulo. No hubo palabra alguna de todo cuanto Moisés mandó. Es decir, que Josué hizo cumplir todo lo que Moisés había mandado. ¿Y por qué? Porque Dios lo había mandado. Y los siguientes versículos dicen lo mismo. Josué se encargó de hacer cumplir todo lo que estaba escrito en la ley. Obediencia, hermano, obediencia. Y, y cuando tú ves esto, tenemos que contrastarnos contra esto y pensar, ¿qué tanto yo estoy obedeciendo a Dios? Yo cuestiono lo que Dios dice. Nos ha dejado su palabra escrita y nosotros la adoptamos por fe. Por fe adoptamos todo lo que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que fue escrito en un periodo de más de 1000 años por distintos autores, pero una sola persona, Dios, quien inspiró a ellos. Y por fe lo entendemos. Por fe entonces tenemos que obedecer y no cuestionar. Josué no cuestionó los designios de Dios, por eso es que se hizo de fama, fama interna en su congregación, en todo el pueblo de Israel, al punto que el pueblo de Israel le obedecía todo lo que Josué así decía, porque sabía que venía de Dios, y también fama externa. Todos sus enemigos lo que hicieron fue temerle y respetarlo, porque se hizo del nombre de un gran general liderando a un pueblo que había salido de la esclavitud. No habían pasado más de 50 años de que este pueblo había salido y ya antes había estado esclavizado. Las consecuencias tiene bendición de Dios. Si tú ves igual el versículo 5 y 9 del capítulo 1, vas a ver que Dios lo iba a prosperar si él era obediente. En el versículo 7 del capítulo 3, nosotros podemos ver que Dios dice, desde este día comenzaré a engrandecerte. Dios es quien
quien te bendice en tu vida en la medida que yo soy obediente. En la medida que me ciño a los parámetros de Dios, entonces voy a recibir bendición. Y en el versículo 14 del capítulo 4, puedes volver a ver que Dios comenzó a engrandecer a Josué a ojos del pueblo de Israel. El primer engrandecimiento es dentro de tu congregación y después sale hacia el resto. Y Dios lo bendijo y ves los siguientes versículos que están ahí detallados. Fama, pero cuando tú vives, entonces vives para tu nombre engrandecer o para engrandecer el nombre de tu Dios. Josué vivió para engrandecer el nombre de tu Dios. Y ahí te dejo una pregunta que es necesario que te la hagas. ¿Qué opinan los demás de ti? Si tú puedes pensar ahí donde estás en tu casa, ¿qué opinión tiene tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo? ¿Qué opinión tienen de ti? Y sobre todo, ¿qué opinión tienen de tu Dios? Porque lo que ellos vean a través de mí es la opinión que van a tener de mi filosofía de vida. Y mi filosofía de vida debe estar bañada de mi fe. ¿Y mi fe en qué o en quién? En Jesucristo. Si mi fe está en Jesucristo, entonces eso tengo que difundirlo y yo no puedo hacer quedar mal a mi Dios. Y esto lo vamos a ver ahora más adelante. Ahí tú tienes varios versículos. Corre, por favor, a 2 de Timoteo 2:15. Vamos al Nuevo Testamento, 2 de Timoteo 2:15. Sí, corre, por favor, rápido. Si lo encontraste, entonces estamos bien. 2 de Timoteo 2:15, ¿qué dice? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Imagínate, procura. Esto significa que hay un trabajo que tiene que nacer en nosotros. Tenemos que trabajar en nuestra vida para estar delante de Dios sin nada en lo que Él me reproche. Y esto demanda en toda mi manera de ser. Corre, por favor, a Hechos 24:16. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Puedes hacerte una evaluación, hermano? ¿Puedo yo hacerme una evaluación y decir que yo no tengo nada en la cual Dios me pueda reprochar? Es decir, que mis cuentas las tengo bien claras con nuestro Dios. Nuestras cuentas las tenemos claras con los hombres, con las personas que nos ven, con aquellos con los que yo me relaciono. Hermano, tienes que hacerte estas preguntas, porque esa fama que Dios le dio a Josué, Josué era un hombre íntegro y él procuró hacer quedar bien el nombre de Dios a pesar de sus errores. Lo vamos a ver también más adelante. Entramos entonces ahora al capítulo 9, al desarrollo del capítulo 9, y vamos a ver ahí un hecho interesante, ¿no? Gabaón. Muchos lo han titulado como la astucia de los gabaonitas. Gabaón fue un pueblo destinado a la muerte junto con todos los pueblos cananeos. Los gabaonitas y las otras 3 ciudades que estaban con Gabaón pertenecían a los heveos, pero básicamente eran de la tribu de los cananeos. Todos eran cananeos, pero ellos encontraron la vida y no la muerte. Regresemos a la parte de la ubicación geográfica. Ya hemos visto que Israel ya se había anexado toda esta zona verde. Gilgal, cuando Israel se va hacia el monte Ebal y al monte Gerizim, donde renuevan el pacto, viaja toda la congregación. Ya lo hemos hablado. Gilgal, que está aquí al sur, que fue el primer campamento que establecieron cuando cruzaron el Jordán, se trasladó hacia esta zona norte y aquí donde ustedes pueden ver la estrella, ahí se establece la nueva Gilgal, ¿sí? Que en el idioma original más o menos es Gilgal, con J, Gilgal, ¿no? Entonces, esta es la nueva posición de Gilgal y esta es la posición que se va a convertir como en el centro de operaciones
para todas las campañas que realiza Josué, tanto al sur como al norte. Pero Israel hace un pacto no autorizado por Dios. Vamos a desarrollar las implicancias. Los gabaonitas escucharon, esta historia está desde el versículo 1 al 27, así como los pueblos que escucharon todas las noticias que había sucedido con el pueblo de Israel y cómo maravillosamente ellos habían logrado todo lo que hasta ese momento habían tenido. Los gabaonitas no se llenaron de orgullo en ellos mismos, ni se apoyaron en su propia fortaleza, porque vamos a ver que Gabaón era un pueblo muy fuerte y lleno de hombres valientes, pero ellos usaron de astucia porque entendieron qué es lo que pasaba. ¿Quiénes conformaban Gabaón? Gabaón estaba conformado por Cafira, Birot y Kiriat Jearim, y además de la ciudad principal, que era Gabaón. Ellos eran heveos. Y tú lo puedes ver en Josué capítulo 11, verso 19. Ahí vas a ver que ellos pertenecían a los heveos. Los heveos estaban en esta región aproximadamente. Los jebuseos y los amorreos más hacia el sur. Pero ellos eran heveos y formaban estas 4 ciudades. ¿Sí? ¿Qué hicieron los gabaonitas? Tú has leído ya la historia. Ellos usaron de astucia, entendieron que Dios le estaba entregando ese territorio a los israelitas, vieron lo que había pasado y ellos se vistieron con ropas viejas, posiblemente usaron a las personas que no se bañaban durante algunas semanas y dijeron, oye tú que estás más sucio, vete como embajador para que te crean, ¿no? Y entonces agarraron el pan guardado, el pan mohoso, se pusieron sandalias rotas, los odres más viejos, y pusieron, se vistieron, se maquillaron y se fueron a encontrar a Israel con la misión de engañar a Israel porque tenían un propósito. Su propósito era salvar sus vidas y salvar la vida de toda su familia, de todo su pueblo y de lo que ellos se conocían como heveos. Ellos querían la vida y habían entendido que Dios estaba luchando, un Dios que era distinto al Dios que ellos conocían. Sus dioses no habían hecho las cosas que el Dios de Israel había hecho. Sus dioses solamente habían recibido sacrificios humanos, habían recibido otro tipo de sacrificios y eran de piedra o eran de madera, pero nunca habían mostrado las maravillas que el Dios de Israel estaba mostrando a ojos de ellos. Ahora, qué interesante que si tú ves en el capítulo 9, cuando ellos se presentan y llegan hacia Israel, entonces se presentan todos cansados, ¿no? Y les dice, venimos de muy lejos. Y ellos astutamente no les mencionan los hechos que habían sucedido con Jericó y con Ai. Ellos solamente mencionan que habían oído de lo que había sucedido en Egipto y cómo había pasado con el rey Og y el rey de Basán, ¿no? Seón y Og. Entonces, porque si ellos les hubiesen mencionado a Josué y a los israelitas de lo que había sucedido en Jericó y Ai, si venían de muy lejos, entonces, ¿cómo las noticias hubiesen podido correr tan rápido? No había WhatsApp, ni tampoco Facebook en ese entonces, pero ellos tenían que engañarlos y usaron de esa astucia para que Israel les crea. ¿Qué es lo que pasó entonces? Israel hace un pacto y al hacer un pacto se anexa todo el territorio de los heveos, de Gabaón, Cafira, Birot, Kiriat, Jearim. Toda esa zona, como tú lo estás viendo ahí en el mapa, ya es anexado ahora al territorio de los israelitas, por un pacto no autorizado por Dios, no consentido. Ellos no le preguntaron a Dios. Esta es la imagen geográfica. Vamos a desarrollarlo. Cuando otros temen a Dios, 2 razones: escucharon y entendieron. Cuando tú lees la historia de los gabaonitas, tú puedes ver que ellos escucharon. ¿Por qué escucharon? Porque vieron el poder de Dios a través de los israelitas. Ellos escucharon de lo que Dios había hecho
no fueron y dijeron, ah, ya, los israelitas son asombrosos, tienen una ingeniería impresionante, tienen conocimientos bárbaros y, oye, hay que ser como ellos. Ellos escucharon de lo que Dios había hecho a través de ellos y de los designios que Dios le había dado a Moisés. Está en el versículo 24 del capítulo 9. Y ellos no solamente escucharon, sino que lo procesaron, lo entendieron y actuaron. Y cuando leía esto, pensaba que muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios, la escuchamos quizás en un culto, pero no la procesamos. Solamente pasa por un oído y sale por el otro. No hay ese concepto como de rumiar la palabra, de ver qué es lo que Dios quiere decirme. Y después de entender lo que Dios quiere decirme, entonces tomar acción en mi vida. Porque se trata de eso, porque la fe sin obras es muerta. Yo no puedo decir, leer la palabra de Dios y decir que es para mí cuando no tomo acción en mi vida, cuando no hay un proceso en mi interior para que eso se evidencie en cada acción, en cada mirada, en cada palabra, en cada gesto. Tiene que haber eso. Y eso sucedió en gente pagana, en gente que no conocía a Dios. Escucharon y entendieron. Dejaron a un lado la confianza que tenían en sus dioses. Dejaron a un lado el creerse ellos valientes, porque eran hombres valientes, fuertes. Tanto es así que el rey Adonisedec de Jerusalén le tiene miedo cuando se entera de esta alianza, porque entendía que Gabaón era un pueblo fuerte, grande, numeroso. Y sin embargo, los de Gabaón no se vieron así. Lo que ellos se vieron fue hombres menoscabados porque había un Dios que peleaba por Israel y temieron al Dios de Israel. Te puedes preguntar si la gente que te rodea teme a tu Dios. ¿Has sido tú exhortado alguna vez por un no creyente? ¿Sabes que el pueblo de Gabaón tuvo más temor de Dios que los mismos israelitas? Israel no consultó a Dios. Israel hizo un pacto a la ligera. Ahora lo vamos a desarrollar. Ellos no se basaron en las cosas de Dios para entablar esta alianza. Y sin embargo, Gabaón sí tuvo temor de Dios y fue en busca de esta alianza para salvar su vida. Y Israel quiebra el concepto de dependencia de su Dios. Y cuando veía esto, me ponía a pensar que qué difícil es para un creyente ser exhortado por un no creyente. Cuando un creyente, cuando un no creyente, alguien que no tiene la fe en Cristo, tiene una ética en su vida. Cuando es fiel, cuando no roba, ¿no? Cuando su vocabulario puede ser hasta más limpio que el vocabulario de un creyente. Y sin embargo, nosotros decimos que somos creyentes, decimos que Jesucristo está en nuestra vida, decimos que es el Dios de Israel nuestro Señor. Y los no creyentes tienen ejemplos de vida y nosotros no somos capaces de influir en otros. Tú puedes ver en los versículos ahí, en Lucas 16:8, en Mateo 7:11, dice, si la gente que no conoce a Dios hace cosas buenas, entonces no debería eso de llamarnos a nosotros la atención. El mismo Nabucodonosor levantó su cabeza y reconoció al Dios de los cielos. Y nosotros como creyentes no somos capaces de levantar nuestra cabeza y reconocer que Dios es Dios y que nosotros hemos heredado la palabra, las bendiciones de Dios para poder influir en otros y no que otros vengan a influir en nosotros. Y con acciones engañosas, no seamos tan sabios basándonos en la palabra como para entender los designios que se están viniendo sobre nosotros. Nos tiene que llamar la atención, hermanos, para tomar decisiones en nuestra vida.
Gabaón buscó la vida y por lo tanto se ofreció como siervos. Díganles que nos ponemos a su servicio y que queremos hacer un pacto con ellos. Nuestra vida está en sus manos, nosotros venimos de lejos. Ellos buscaban, no importa, porque para ellos era su concepción de vida, no importa si mentimos. Aquí lo que importa es nuestra vida, la vida de nuestras mujeres, de nuestros hijos, de nuestro pueblo, de las generaciones futuras. Si nosotros nos sometemos, entonces vamos a vivir, porque nadie puede resistirse a ese Dios que tienen los israelitas. ¿Y qué es lo que hizo Israel? Israel les dio perdón. Entonces, de este pacto, Gabaón obtuvo vida y perdón, e Israel obtuvo servidores. Se comprometieron a perdonarles la vida. Todos juraron, ¿no? Y tú lo has leído ahí en esta serie. Estableciendo pactos. Tú puedes establecer pactos a la ligera o puedes establecer pactos serios. Pero cuando establecemos pactos a la ligera, entonces tenemos que estar sujetos a las consecuencias. Y cuando establecemos pactos serios, tenemos que estar sujetos a las bendiciones que traen esos pactos serios. Pero no importa si los pactos que has hecho, si evalúas y ahora estás pensando en aquellos acuerdos, pactos, alianzas que hayas establecido en tu vida y ves que han sido ligeros porque no le consultaste a Dios. Nuestra vida tiene que estar completamente regida, ceñida, gobernada por nuestro Dios. Y a veces crees que puedes decir, oye, ¿esto para qué le voy a consultar a Dios? Yo puedo tomar esa decisión. ¿Por qué tengo que estarle consultando de las cosas de mi vida? ¿Por qué es mi vida? Sería inmaduro que le esté consultando a Dios determinadas cosas. Y creemos que podemos vivir de esa manera. Israel se confió. Israel puso su confianza en las cosas que veía, en el aspecto de estos hombres, en el pan mohoso, en las sandalias rotas y los vestidos rotos. Y no le consultaron a Dios. Hizo un pacto ligero. Y por consecuencia tuvieron que soportar a las gabaonitas y no pudieron matarlos. No pudieron tener el territorio de los gabaonitas y los lugares porque tuvieron que vivir con ellos. Aunque fue repartida después su tierra y le tocó toda esa zona a Benjamín, pero tuvieron que vivir con ellos y les pesó a los israelitas el no haber consultado a Dios. ¿Sabes? Me llamó la atención lo que dice Salmos 15, 4, 5. Por favor, corre a Salmos 15, Salmos capítulo 15, versos del 4 al 5. Mira lo que dice. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Israel juró en el nombre de Dios, desconociendo las consecuencias, creyendo que podían hacerlo, y lo único que trajeron fue perdición. Pero aunque después que se enteraron, porque se enteraron a los 3 días lo que habían hecho, el error que habían cometido, a pesar que ese juramento era contrario a ellos, Josué y los principales tuvieron que salir en defensa del juramento. Aunque fue contrario a ellos, tuvieron que voltear un juramento ligero, tuvieron que volverlo serio. Y eso puedes hacerlo tú y puedo hacerlo yo. Si nos hemos aventurado a tomar juramentos, pactos, alianzas que están fuera de lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida, entonces puedo volverlo serio. Puedo volverlo serio en la medida que se lo entregue a Dios y en la medida que sea fiel a Dios. Y tengo que velar por ello, porque ¿sabes qué? Lo que está en juego aquí no es solo tu imagen, es la imagen de Dios. Y eso es lo que les preocupó a los principales de Israel, cuando el pueblo comenzó a murmurar por ellos. Ellos tuvieron que salir en defensa del juramento para evitar tener
más problemas hacia adelante. Por favor, corre a Isaías 40:31. Isaías capítulo 40, verso 31. ¿Sí? Y vamos a leer rápidamente qué es lo que dice Isaías 40:31. Dice así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si tú esperas en Dios, entonces vas a tener bendición. Si tú esperas en que Dios va a hacer una obra especial en ti, Dios te va a bendecir. Y eso es lo que pasó con Israel, porque Dios bendijo, aunque ellos se habían equivocado, Dios los bendijo, no apartó su bendición de ellos, porque ellos convirtieron un pacto ligero en un pacto serio. Y aquí hay otra pregunta, hermano. ¿Respetas los pactos que haces? ¿O somos tan ligeros que quebramos? Así lo dije, pero lo dije así nomás. Y es parte de nuestra vida. Quebramos pactos todos los días y quebramos pactos de nuestra palabra con nuestros hijos y quebramos pactos con nuestras esposas, esposos, y quebramos pactos con nuestros amigos, quebramos pactos con nuestros compañeros. En todo sentido, vamos quebrando pactos. Y la palabra nos dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. Y nos dice que tenemos que guardar. Tú corre a Santiago, Mateo, Gálatas. Dice que nuestra palabra tiene que ser verdadera, justa, honesta, honrada, porque es Dios quien está atrás. Y Dios no bendice. Eclesiastés 5, 4, 6 dice que no seas tan ligero en apresurarte a emitir alguna promesa, algún juramento, porque Dios está viendo. Y Dios va a tomar cuentas cuando nos apresuramos ligeramente a tomar juramentos sin consultarle, sin ser serios. Es mejor no prometer que estar prometiendo y no cumplir. Eso dice la palabra. Y tienes que quedarte con esta pregunta también para que la respondas. ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Haciendo pactos a la ligera o haciendo pactos serios? Fue una alianza desaprobada. Los israelitas no consultaron a Jehová. No le consultaron en nada. En Éxodo, en Número, en Deuteronomio, los pasajes que tú tienes ahí adelante, puedes tú ver que Dios les había dado una orden. ¿Qué tenían que hacer con las naciones de ese territorio? Tenían que destruirlas por completo. Pero ellos no consultaron a Jehová. ¿Y qué es lo que hicieron? Confiaron en sus sentidos. Lo primero que hicieron fue, después de escucharlos, o sea, se basaron en el sentido del oído, de escuchar. Creyeron a sus palabras engañosas. Y después tomaron de las provisiones de ellos. A ver, préstame tu pan, déjame morderlo un rato. Oye, sí es cierto, está mohoso. Oye, sí está demasiado seco. A ver, tu odre, oye, sí tiene huecos, ¿no? Es decir, que se dejaron guiar por la vista, por el oído, por el gusto, por el tacto. Y no es que muchas veces nosotros nos dejamos guiar por lo que nosotros vemos y no le consultamos a Dios. Les perdonaron la vida. Se fueron en contra de lo que Dios había establecido. El error de ellos de no consultar a Dios, de dejarse guiar por sus sentidos, los lleva a jurar por el nombre de Dios. No fue un juramento así. Acuérdense que en Éxodo capítulo 20, donde se detalla todos los mandamientos de Dios, dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y esto debe haberle estado poniendo en el corazón de Josué y de los principales temor de haber tomado el nombre de Dios para juramentar algo que no debieron haber juramentado. ¿Y cuántas veces nosotros tomamos el nombre de Dios? Y hoy en día está tan de boga el usar el nombre de Dios. Y lo vemos en las películas, y lo vemos en la serie, en las novelas. Y decimos, oh my God, ¿no? O decimos Jesús. Y utilizamos el nombre de Dios como maldición. Y cuando algo nos sale mal, dice, Señor, por favor. Y Dios es la maldición para nuestra vida. Somos creyentes de Dios, el Dios que formó todo.
Y eso está en nuestra boca, día a día, hora tras hora, minuto a minuto. Y, y no tememos al nombre de nuestro Dios y nos olvidamos que nuestro Dios es fuego consumidor. Y aunque hayamos recibido la gracia, eso no nos permite poder tomar el nombre de Dios en vano. Confundieron su fe. ¿Sabes? En Deuteronomio capítulo 20, 11, tú puedes ver, anda por favor a Deuteronomio capítulo 20, el verso 11. Por favor, corre rápido para que podamos seguir avanzando. Deuteronomio 20, versículo 11. Ahí está, ahí se narra las bendiciones y las maldiciones que Dios había prescrito antes con Moisés cuando ellos estén en la tierra prometida y que tenían que ser recitadas en el monte Ebal, ¿no? ¿Y qué dice Deuteronomio 20, 11? Dice, y si respondieres paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Pero anda el 28:13, discúlpame, anda el 28:13, dice, dentro de las bendiciones, Deuteronomio 28:13, dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová. Esto lo habían recitado en el monte Ebal. Y ahora el pueblo de un pueblo lejano que supuestamente venía de muy lejos, ellos venían a someterse a ellos. Imagínense, hace unos días atrás habían recitado esta bendición y dijeron, wow, Dios nos ha respondido. Tenemos la bendición de Dios de que ahora nosotros estamos como cabeza y no como cola. Ya estamos por encima y vamos a poder someter a otras naciones. Hace como entre 40 y 50 años hemos sido esclavos, ahora somos principales dentro de esta tierra. Dios nos está bendiciendo y acá están los resultados. Y confundieron su fe porque no le consultaron a Dios. ¿Y cuántas veces yo confundo mi fe y creo que por lo que alguien me dice y me cuenta todo bonito, entonces digo, vamos, hagámoslo y hago alianzas y no le pregunto a mi Dios si tengo que hacer esa alianza o no. Y no le pregunto a mi Dios si tengo que estar con esa mujer que no es creyente o con ese hombre que no es creyente, si tengo que hacer pactos con ellos, porque Dios está ahí nomás, porque mi fe no es una fe que tengo que vivirla día a día. Dios nos quiere todo, completamente todo, no una parte de nosotros. Y si nosotros no tenemos a nuestro Dios presente en cada momento, entonces vamos a estar confundiendo nuestra fe, creyendo que son bendiciones cuando a la larga son maldiciones. No te olvides que Satanás se disfraza como ángel de perdición. ¿Has hecho algún pacto sin consultarlo con Dios? ¿Te parece absurdo consultar a Dios respecto a ciertos asuntos? ¿Cómo quieres manejar las decisiones relevantes en tu vida? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios aunque se negara a tu petición, hermano? Y pueden haber muchas otras preguntas que pueden estar pasando por tu cabeza o generarse también, pero por lo menos tienes algo en qué pensar aquí. ¿Qué porcentaje de tu vida le has dado a Dios? Cuando yo me miro ante esta pregunta, tengo que agachar la cabeza porque, porque tengo que pensar si el 100% de toda mi vida le pertenece a Dios. O yo digo que soy cristiano y solo una partecita está gobernada por Dios. Y solo para algunas cosas le pido consulta, solo cuando tengo una enfermedad o tengo algún problema en el trabajo, entonces recién, Señor, volteo mi mirada y le digo, Señor, ¿qué hago? Y comienzo a preguntarle a Dios, esperando recibir alguna luz que traspase mi ventana y digo, ya, Señor, ya fui iluminado. O le consulto todo a mi Dios, o dependo todo de mi Dios, de tu Dios, del Dios que nosotros decimos que adoramos. Hemos dicho, hermanos, que esta noche es una noche desafiante en la fe. Y depende de cada uno responder a estas preguntas.
Entremos a la campaña del sur. Ya hemos visto el error que cometió Israel, pero a pesar de eso, ellos respetaron el acuerdo errado y Dios los bendijo, porque el nombre de Dios no lo pusieron en tela de juicio. Y ellos velaron por el nombre de Dios antes que por su propio nombre. Comencemos con la campaña del sur, Alianza de los Amorreos. Vamos otra vez a la ubicación geográfica. Ahí vemos ahora ya el territorio, nuevamente ya no solamente tienen esta zona, sino se han anexado las ciudades de Gabaón, ¿sí? Y de Kiriat Jearim, de Birot, de Cafir, es decir, el territorio, parte del territorio de los heveos, ellos habían anexado de una manera gratis, pero acarreando consecuencias posteriores, ¿sí? 5 reinos se unen para la alianza de los amorreos. Jerusalén, que fue el que promovió, y también Jarmut, Eglón, Laquis y Hebrón, a quienes el rey de Jerusalén les mandó cartas para que ellos se unan y vayan a combatir contra Gabaón, ¿sí? Es decir, que ellos todos fueron hacia reunirse para pelear contra Gabaón y contra todas estas ciudades de los heveos que habían hecho pacto con los israelitas. ¿Qué es lo que sucedió? Gabaón le pidió auxilio a Josué, le mandó emisarios y le dijo: Josué, ven y cumple la promesa que tú has hecho con nosotros, cumple tu parte, Josué, ayúdanos, porque nosotros no podemos. Ojo que Gabaón era una ciudad llena de hombres valientes. Ahí está en el capítulo 10, cuando Adonisedec, el rey de Jerusalén, se da cuenta que Gabaón había hecho alianza, tuvo miedo porque eran un pueblo más grande que hay y eran valientes. E hizo toda esta alianza para irse en contra de ellos. Su estrategia primero era derrotar a Gabaón y después derrotar definitivamente a Israel, porque ya les ponía como una barrera de entrada, ¿no? Porque ese territorio iba a ser recuperado para los amorreos, ¿sí? Pero Josué viene y suceden algunos milagros. 3, básicamente. De seguro te has dado cuenta de 2 al leer este capítulo, pero hay un tercero que está inmerso ahí. Dice que Josué caminó toda la noche. Te puedes dar, hay una distancia entre esta posición geográfica de Gilgal, en la parte de Siquem, hasta el lugar de Gabaón, en esta tierra de aquí. Más o menos hay como unos 25 kilómetros, de entre 25 y 30 kilómetros. Y dice que ellos fueron toda la noche. Imagínate hombres toda la noche, ¿no? Con sus espadas y quizás sus escudos, pero caminando, subiendo cerros, bajando, cruzando de seguro algunos ríos. Es decir que, y después de pasada la noche, comenzaron a pelear, porque pelearon más o menos en la amanecida del día siguiente. Entonces, ahí tú puedes ver que Dios fue quien les dio fortaleza al pueblo de Israel. Nadie que puede mandarse toda una maratón durante todo el trajín de la noche, estar desvelado, estar con toda la adrenalina ahí y estar cansado. Y dice: oye, espérate, Josué, déjanos descansar, recobrar la fuerza y después vamos a la batalla. No. Y tenían que pelear contra 5 reyes, una coalición de todo un ejército poderoso. Dios le da la fortaleza a este pueblo. Lo hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Te acuerdas del capítulo de Isaías, el capítulo 40, el verso 31? Dios es quien le da la fuerza y renovar como las águilas. Eso hizo con Israel. Esa fue la primera cosa que Dios hizo. Los bendijo de esa manera. El segundo evento, lo que hace Dios es lanzar piedras, granizo desde el cielo, y con eso mató a bastantes de estos soldados de esta coalición. Y la tercera cosa, hubo un hecho portentoso en el tiempo, en la historia de la humanidad, ¿no? Dice que se narra como algo que no sucedió y no ha sucedido en otro momento de la historia. ¿Qué pasa con Josué? Josué vence a esta coalición y después de vencerlo, al día siguiente mata a los 5 reyes y se va contra Maceda.
¿no? Y toma Maceda. Y después de Maceda se va contra Libna y mata a la gente Libna y continúa con su batalla hacia Laquis. Cuando se va a Laquis, el rey de Geser, que estaba más al norte, manda un ejército y él mismo lo comanda para ayudar a Laquis. De seguro tenían muy buenas relaciones comerciales, habrán sido amigos, pero va a ayudar a Laquis. Y Laquis con los de Geser son derrotados por Josué en Laquis. De Laquis se pasa hacia Eglón y también toma Eglón y la destruye. Y de Eglón se pasa hacia Hebrón, también destruye Hebrón. Y de Hebrón se pasa hacia Debir. Esta es la campaña del sur, porque la campaña del sur tiene dos etapas. La primera etapa, y como consecuencia de haber vencido a todas estas ciudades-estado, entonces se hace dueño de este territorio. Mira que no está Jerusalén y sus alrededores. Jerusalén no fue tomada hasta este entonces por Josué. Jerusalén es tomada posteriormente, pero básicamente Israel se adueña de todo este territorio, ¿sí? Vamos ahora a la campaña del sur en la segunda etapa. Una vez que Josué e Israel ya estaba en Debir, entonces ellos continúan hacia el sur, porque no tenía sentido retornar hacia Gilgal, hacia el norte. De aquí continúan hacia el sur. ¿Y hacia dónde se van? Se van hacia las regiones del Negev, a las llanuras, a las montañas, a las laderas. Conquistan todas las ciudades del Negev, ¿no? El Arabá, que está debajo del mar Salado, ¿no? Y llegan hasta Cades Barnea. ¿Te acuerdas? Cades Barnea está más hacia el sur, desde donde mandaron los espías con Moisés para inspeccionar la tierra de Canaán. Hasta allá llega y vence todo el lugar. Y después Josué regresa ya rumbo hacia el norte y conquista también la tierra de Gosén, que tú la puedes ver ahí en el mapa. Y posteriormente, mientras va subiendo, va conquistando y regresa hacia Gilgal. Como resultado, entonces tenemos territorio ganado. Hasta ahí Josué e Israel, Dios ya les había entregado el centro de toda la tierra de Canaán y la región sur. Pero ojo que la zona de la costa, en esta zona donde está Gaza, Yursa, Jerusalén, Gerar, todo esto le pertenecía a los filisteos. Y los filisteos no son tomados por Josué, y tampoco esta región de la costa hacia el norte. Jerusalén lidera la resistencia en el sur. Si hacemos una comparación del Jerusalén anterior, hace 560 años aproximadamente, hubo un evento interesante. Antes se llamaba Salem, o ciudad de paz. Salem es paz. Está en Génesis 14, 18. Y ahí está su rey es Melquisedec. Melquisedec significa rey de justicia. Y después de 560 años, ahora ya no se llama Salem, se llama Jebús. Lo puedes ver en 1 Crónicas 11:4, el nombre es Jebús, pero se le llama como Jerusalén. Y ahora el rey ya no es Melquisedec, sino Adonisedec. Y el nombre de Adonisedec es Señor de Justicia. Eso es lo que significa. Es casi el equivalente, el símil de Rey de Justicia, Señor de Justicia. Casi el mismo nombre. Pero el primero buscó la bendición de Abraham. Salió alegre a recibirlo después de una batalla y salió a bendecirlo. El segundo se llena de temor. No se llena de alegría por la llegada de Israel. Se llena de temor. Y lo que hace es ir a maldecirlo, ir a destruirlos. Buscaba su mal. Melquisedec buscaba el bien de Abraham, de la persona escogida por Dios. Adonisedec buscaba el mal del pueblo escogido por Dios. Interesante el contraste de esta ciudad que después se va a convertir en el símbolo y en la capital de Israel. Jerusalén fue tomada después de la muerte de Josué, lo puedes ver en Josué 1, 8 y 21, pero después los jebuseos volvieron a tomar Jerusalén en el tiempo de los jueces, que lo vamos a estudiar más adelante, Dios mediante, y pasaron como 400 años para que Jerusalén ya caiga definitivamente en manos de Israel a través de David.
¿no? Y la historia está ahí contada en 2 de Samuel. Es una ciudad importante en la historia de Israel, pero Jerusalén tuvo venidas e idas de parte de Israel porque no fueron fieles a Dios. Y ellos tuvieron que sufrir el que los jebuseos vivan entre los israelitas y sean de tropiezo para ellos por no serle fiel a Dios. Coalición derrotada. La coalición fue formada por Jerusalén, Laquis, Hebrón, Eglón, Jarmut. Hay vestigios que muchos arqueólogos, investigadores siempre han agarrado la Biblia para ver si lo que decía era verdad. Y ahí nosotros vemos ruinas de estas 5 ciudades, de estos 5 reinos, ¿no? Que han quedado y han podido comprobarse que realmente han existido y que hay evidencias de que en ese tiempo ellos tuvieron esta destrucción de estas ciudades, ¿no? Dios pelea por su pueblo. Está en en el capítulo 10, del 6 al 43. ¿Qué es lo que hizo Dios por su pueblo? Primero, los entregó a sus enemigos en las manos de Israel, ¿no? Segundo, animó a Josué. Le dijo, Josué, no tengas temor de ellos. Sí, es cierto, son 5 reyes, Josué, pero yo soy quien peleo por ti. Renovó las fuerzas de Israel. Acuérdense que Israel, todo el ejército había venido corriendo durante toda la noche y terminaron de correr y de frente se fueron a la batalla. No hubo tiempo para descansar. Llenó de consternación a los amorreos y oyó el pedido de Josué y obró sobre el tiempo. Cuando Dios pelea por ti, entonces puedes saber que la batalla está ganada. Pero Dios pelea por mí. Yo dejo que Dios pelee por mí y no arreglo mi relación con Dios y quiero que sea Dios quien me bendiga. Y solamente espero bendiciones de Dios, pero no soy capaz de renovar mi pacto con mi Dios y de mantenerme en obediencia. Si Israel tuvo estas victorias fue porque fueron obedientes, porque Dios obró maravillosamente. Siempre hay una contraparte a las bendiciones, ya lo hemos visto, pero es Dios, no te olvides, es Dios quien pelea nuestras batallas, pelea las batallas de su pueblo. Demostración de poder. Dios demostró su poder en 2 hechos sobrenaturales. El primero fue la lluvia de las piedras y el segundo, el tiempo detenido. Dice que mientras los amorreos iban huyendo de Josué por Bet-Orón, en la bajada de Bet-Orón, entonces Dios arrojó piedras. Básicamente lo que fueron granizos, piedras de bloques de granizo sobre ellos. Y qué curioso que el granizo solo mató a los amorreos, pero no mató a los israelitas que venían atrás de ellos peleando y matándolos. Pero allí Dios obró de una manera excepcional y fueron más los que murieron por el granizo, por las piedras arrojadas por Dios, que por los que mató Israel. Dios pelea tus batallas. Deja que sea Dios quien pelee tus batallas. Pero si yo quiero valerme por mi propia fuerza, por mis estrategias, por mis habilidades naturales, por la inteligencia o por las habilidades que pueda haber adquirido, entonces no voy a lograr las victorias tal como debieran ser, porque es Dios quien bendice y Dios es quien determina los designios como deberían de hacerse y suceder en la humanidad. Y Dios escuchó la voz de Josué. Josué se preocupó porque habían corrido durante toda la noche, estaban peleando durante la mañana y entonces, como él sabía que el tiempo y le iba a jugar en contra porque si cayera la noche, entonces iba a ser más difícil poder ganar esa batalla. Y le dice, Señor, por favor, obra, ¿no? Y en una oda que está escrita en el libro de Jaser, o Jaser significa justicia, o libro de la justicia, o libro del justiciero, es un compendio de odas. Las odas no son más que, son líricas que reúnen alabanzas sobre hechos especiales o portentosos que hayan sucedido. Esas son las odas. Y Jaser
está compuesto por muchas odas. Y ahí está escrito de esa manera, ¿no? Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y Dios escucha la voz de Josué. Y Dios obra de una manera sobrenatural en el tiempo. Y acá puede surgir muchas preguntas, porque muchos cristianos y no cristianos han querido comprobar esto y ha corrido a través de mensajes e historias, ¿no? Que la NASA había descubierto un día que se había perdido en la historia, y eso no está comprobado. Y no está comprobado que sucedió a través de la ciencia. Pero los cristianos no nos basamos en la ciencia. Si yo digo que tengo fe en Dios, pues le creo a Dios. Esa es la gran diferencia. Y aquí radica la calidad de mi fe. Aquí radica la calidad de mi cristianismo. Si le creo o no le creo a Dios. Porque si yo digo que no, esto sí no creo, no creo el diluvio, no creo lo de Adán, no me vas a contar esas historias, son cuentos de niños. Hoy en día estamos en el siglo XXI, tenemos la ciencia para comprobar. Y también pensaba sobre esto porque decía, qué bendición es vivir en el siglo XXI. Tenemos muchas comodidades y tenemos la bendición de conocer con tantos estudios que se han hecho a lo largo de los tiempos de cristianos que leyendo un libro podemos entender quizás un poco mejor lo que está en la palabra. Tenemos tanta información, es una bendición de parte de Dios, pero al mismo tiempo tenemos un gran problema, que nuestra concepción y nuestra forma de ver la vida en base a la ciencia limita nuestra fe. Y si yo permito que la ciencia esté por encima de la fe o utilice la ciencia para comprobar los hechos que Dios ha dicho, y si no encuentro una comprobación científica a lo que encuentro en la Biblia, entonces no lo creo y lo meto en el baúl de los mitos y solo me quedo con algunas cosas de lo que está escrito. O creo todo o no creo nada, pero yo no puedo aceptar de Dios una partecita. Tengo que creerle a Dios. Y si Dios ha permitido que esto esté escrito para el Dios que creó el universo y que formó las leyes que rigen el universo y que Él estableció la forma de la rotación de la Tierra y la traslación de la Tierra y cómo es que tiene que darse el día y la noche, si Él lo diseñó así, ¿le es difícil alargar un día? Tienes que preguntarte, hermano, porque o nos basamos en la ciencia o nos basamos en la fe. Y ahí viene otra pregunta. ¿Hace cuánto que dudas que Dios te escucha? Tienes ahí varios versículos, pero si vivimos dudando de nuestro Dios, entonces, ¿dónde está nuestra fe? Si mi duda es mayor a mi fe, entonces tengo que hacer algo, tengo que hacer una reingeniería en la fe que he recibido de mi Dios. Tengo que contrastarme contra la palabra y tengo que pedirle al Señor que me ayude a comprenderlo. Y hay cosas donde yo no voy a poder entender, pero me tengo que someter. Y son cosas que Moisés que no pudo entender, pero se sometió y fueron hechas. Josué no entendió, se sometió y fueron hechas. Hace unas semanas atrás, 2 semanas atrás, una persona hizo una pregunta aquí. Y la pregunta que hicieron fue, ¿y por qué la fe no se puede demostrar más allá? ¿Por qué no se pueden evidenciar aquellas cosas que Dios hacía anteriormente? ¿No será que nosotros, el cristalino de nosotros, está opaco? ¿No será que nosotros no reflejamos todo el poder de Dios? Porque Dios ha escogido reflejar su poder a través de nosotros. Tienes que preguntarte eso, hermano. Escuchar esta canción y dice que tú tienes ahí la dirección en YouTube para que la puedas buscar hoy día o mañana cuando recibas este material. Dice, yo lo haré. Y me llamó bastante estos versos. Dice, si los cielos te obedecen, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Eres quien salva. Viniste por mí. Peleaste por mi corazón. En la oscuridad
la luz de este mundo murió. Disipas mis fracasos y temor. ¿Te identificas? ¿Te identificas? Hasta estas preguntas, hermano. Campaña del Norte, vamos avanzando. La Gran Alianza de los Pueblos Cananeos. Otra vez, ubiquémonos geográficamente. Tenemos ahí ahora la coalición del norte, dirigida por el rey de Azor. Tenemos que mandó cartas, comunicaciones a todos los cananeos, amorreos, fereceos, jerjeseos, jebuseos que estaban en las montañas hacia el norte, en el monte Hermón, en Mizpa, en Madón, en la región del Arabá, debajo del lago Cineret, en Aksaf, hasta Dor, en las costas del Mar Grande, en Sinrón. Todos los hombres cananeos que estaban ahí, todas las demás tribus, fueron llamadas para hacer una gran coalición contra Israel, porque ya sabían que todo el sur estaba tomado. Ahora ellos tenían que resistir y tenían que destruir a los invasores. Todos estos pueblos viajaron y se congregaron en las aguas de Merón, y ahí se reunieron. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios le dice a Josué: no tengas temor, Josué, sube y pelea con ellos. Y Josué fue y peleó con ellos, y Dios le dio también victoria a Josué sobre un pueblo que eran millares y millares, con carros de guerra, con caballos innumerables, todos esparcidos, todos reunidos para irse con... ¿Quién no hubiese tenido miedo? Y Josué, como es normal, pudo haberse asombrado ante tal poderío, pero Dios le otra vez reforzó el corazón de Josué, y Dios puede reforzar tu corazón y puede reforzar también mi corazón, hermano. Pero tenemos que confiar en nuestro Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Josué los destruyó y ellos salieron huyendo hacia Sidón en el norte, huyeron hacia el oeste, hacia el occidente de las costas, en Misrefot Maim, huyeron hacia el oriente, en Mizpa, hacia el monte Hermón, y el ejército de Josué los fue persiguiendo y aniquilaron y tomaron también todos esos pueblos, y tomaron Azor también, y Azor la quemaron. Fue la única ciudad que quemaron, y después todas las demás ciudades de las montañas las preservaron y tomaron el botín de guerra. Y entonces Dios los bendijo, y ese botín fue repartido entre todos y también con los que quedaron en Gilgal, ¿no? Y el territorio que ellos se anexaron fue ese que está ahí remarcado en verde, ¿no? Otra vez, ya ahora la campaña del sur había pasado, ahora está en la campaña del norte, y ahora tomaron el territorio de toda la zona norte, ¿sí? Este es el avance del pueblo de Israel. Muchos en tu contra, hermano. Vamos terminando. El Salmo 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Si mi fe está puesta en el Señor, como yo digo que está, entonces tengo que confiar, aunque hayan carros de guerra. ¿Te imaginas a un ejército de infantería como lo era Israel, que no tenía carros, no estaban escudados como ellos estaban, no tenían caballos, no tenían esa tecnología que tenían estos pueblos, no tenían esas ciudades fortificadas? ¿Te imaginas enfrentarte ahí con ellos? Es como que, imagínate como que Perú se meta a pelear contra Estados Unidos, y sin embargo resulta que Perú gana. ¿Lo puedes creer? Es imposible de que nosotros podamos creerlo, ¿cierto? Pero Dios peleaba por Israel, y Dios es quien consternó a este ejército, y Josué venció, porque cuando mi confianza está puesta en Dios, entonces voy a poder ver la victoria. ¿Qué es lo que Dios le ordenó a Josué? Tú lo puedes ver ahí en el capítulo 11. Dice que Jehová los entregó en el versículo 8. Busca el versículo 8. Dice que los hirió, ¿no? Y corrió. Y cuando el versículo 9, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. ¿Qué significa desjarretar los caballos? Significa cortarles el tendón de las patas traseras. Y cuando le cortaba el tendón de las patas traseras, entonces los caballos quedaban inútiles para trabajo y para la guerra.
Eso es lo que hacían los israelitas, porque Dios le ordenó. Y no podemos ponernos en el asunto de, ¡ay, pobrecitos los caballos! Hay un propósito. Dios es el dueño de la creación, de los caballos, de los elefantes, de los camellos y de toda persona, y de toda la tierra y de todo el universo. Dios es el dueño. Y los israelitas pudieron haber dicho, pero estos caballos nos pueden servir, pueden ser buenos para nosotros. Pero ellos obedecieron a lo que Dios les había mandado. ¿Y por qué matar a los caballos? ¿Por qué destruir esos carros de guerra? Porque su confianza no estaba basada en los caballos. Su confianza no tenía que estar basada en los carros de guerra. Su confianza tenía que estar basada en el Dios de Israel. Y cuando nosotros basamos nuestra confianza en el Dios de Israel, entonces vamos a poder ver los frutos y las bendiciones de Dios. Corre por favor a Isaías capítulo 31, verso 1. Isaías 31, verso 1. Mira lo que dice. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Ahí está tu respuesta. Porque si Dios hubiese permitido que los israelitas se quedasen con todos esos carros de guerra y con esos caballos, ellos hubiesen puesto su confianza en ese poderío militar. Es como quedarnos con los portaaviones de Estados Unidos y con los aviones de guerra de Estados Unidos. Para poder hacer un paralelo y que tú puedas entenderlo, hermano. Pero nuestra confianza no está en las cosas materiales, en el poderío de un caballo. La confianza de Israel estaba en el poderío del Dios que les dio la victoria. Dios los había llamado para ser un pueblo santo, sin mancha, un pueblo que confíe en Él, que imparta su justicia en todo ese territorio, no que se aprovisione de carros de guerra, porque Dios no los había llamado para eso. Y ellos destruyeron a la alianza de Javín, que confió en sus fuerzas, pero Israel confió en Jehová. ¿Cuál es el resultado? El resultado fue que todo el Negev, toda la tierra de Gosén, que está aquí en el sur, ¿sí? el Negev, la tierra de Gosén, los llanos del Arabá, que está todo el Arabá es toda esta parte que está circundante, todo el valle del río Jordán. En el sur, el monte Alac, en la tierra de Seir. Seir era de los de Esaú, Edom. Hacia el norte, a Baal Gad, la llanura del Líbano. Todos estos montes, solo quedaron los cananeos, los filisteos, en esta región de Gaza y en toda la parte de la costa. Todo lo que tú ves en rojo, hermano, todo esto es lo que conquistó Josué en el lado occidental del Jordán, porque en el lado oriental ya estaban ahí los rubenitas, los gaditas y media tribu de Manasés, como ya también lo hemos visto que Moisés entregó. Conquistaron a los anaseos. Los anaseos eran hombres gigantes. Y aquí entramos otra vez a ver, no, ¿cómo es posible? Jesús, no me cuentes historias que existían gigantes. Pero sí, la arqueología ha encontrado restos de hombres gigantes, no solamente en ese lugar, sino los han encontrado en la China, los han encontrado en Turquía, los han encontrado aún en América. Restos de gente gigante han existido. Y además, independientemente de lo que la arqueología lo pueda decir, Dios lo dice en su palabra. Y estos hombres existían. Uno de ellos fue el más famoso que tú puedas conocer, se llama Goliat, que peleó contra David 300 años después o 400 años después. Pero los anaseos eran hijos de Anac. Ahí tienes las citas bíblicas en Deuteronomio, ¿no? Y ellos se establecieron en toda la región de la colina, en esta zona hacia el sur, y principalmente en Hebrón. ¿Sí? Está en Números, y fue Caleb a quien, Caleb fue donde Josué, y le dijo, oye Josué, mira, es que dame esta tierra. Y Josué lo bendijo y le dijo, anda para allá. Está en el capítulo 14, versos 6 al 15, lo vamos a ver en otra lección, y Caleb conquistó esa zona. Caleb fue quien arrojó de Hebrón y de las montañas a los anaseos, y los anaseos se fueron hacia el occidente, hacia las costas de Filistea, y quedaron ahí, ¿no? Los anaseos eran hombres gigantes,
¿no? Y existen también otros gigantes que fueron derrotados por los moabitas. Está también en Números 13:22, 13:3, en Deuteronomio 2:10, 11 y el 20:21. Ahí tú puedes ver otros gigantes que habían en la tierra. ¿Cuáles fueron los reinos derrotados por Israel? Con esto vamos terminando, hermanos. Tú los puedes ver ahí, ¿no? Esta era la región. A la izquierda puedes ver el mapa donde están los cananeos y está Filistea. Están los eteos, los amorreos, negeos, los jebuseos, los heveos. Aquí está Gabaón y Kiriat Jearim, ¿no? Están los fereceos, los jerjeseos, Fenicia, Siria y los heveos. Acá hay otros heveos también. Y estaban los amorreos de Og y los amorreos de Seón. Estos fueron conquistados por Moisés y todo el resto de aquí fueron conquistados por Josué. Y este es el nuevo territorio. De este territorio de la izquierda, ahora se convirtió esto, el rojo, tú puedes ver, eso es de Israel, y lo verde fue lo que quedó, porque Josué ya se hizo viejo, y lo único que hizo Josué fue repartir toda la tierra. Reinos vencidos. Moisés venció a Sehón de Hesbón y a Og de Basán, dos reyes en el lado oriental del Jordán. Josué venció a 31 reyes en el lado occidental del Jordán. En el centro, Jericó, Ai, Betel y Goim. En el sur, Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis, Eglón, Geser y el resto que tú ves. En el norte, Azor, que era el principal, Madón, Sinrón, Merón, Aksab, Tanak, Megido, Jomnán, Dor y Tirsa. 31 reyes en el lado occidental, hermano. Tienes un desafío y el desafío es creerle a tu Dios. Y en la medida que nosotros podamos creer en nuestro Dios y que Él es capaz de pelear nuestras batallas y que es capaz de poder gobernar las leyes de la naturaleza, entonces nosotros vamos a poder obtener las bendiciones que realmente esperamos. Sométete a tu Dios, créele a tu Dios y no solo lo que tú quieras. Dale el 100% de tu vida y entonces vas a poder encontrar diferencias en una vida dirigida por fe y no por vista.